Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa de divulgación de las humanidades y las artes. Sean todos cordialmente bienvenidos. Ahora transmitimos desde Alma del Mundo, un espacio cultural que ahora nos ha abierto las puertas, dado que la estación Radio Morir, pues bueno, pasó por una fase de suspensión temporal por mantenimiento. Entonces, pues ahora estamos aquí. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio con nuevas instalaciones, nueva ubicación y bueno. Y las mismas ganas de trabajar y de divulgar. Creo que un poquito más porque tenemos que buscar el espacio y todo, pero sí, aquí estamos. Y pues agradecemos a todas las personas que le han dado like, que nos están siguiendo a través de nuestra página de Facebook, también a quienes se han suscrito al canal de YouTube, donde podrán ver las transmisiones que hemos hecho a través de esta página. La calidad del audio baja un poco porque es una transmisión de un video cargado, pero se escuchan muy bien, entonces ahí pueden ustedes seguir las charlas que hemos tenido a lo largo de estos programas. Eventos culturales, ¿qué tenemos, Alejandro? Tenemos una cartelera muy interesante, 3 obras en el Teatro Experimental de Jalisco. La primera es Cosas Raras. Esta se va a dar el sábado 11 y sábado 18 de octubre a las 19 horas para toda la familia. No hay restricción de edades. La segunda obra es La Voluntad de las Hormigas Rojas. Esta se va a dar el martes 14 de octubre a las 19 horas, perdón. Esta sí tiene restricciones para adolescentes y adultos nada más, profesor. Y la tercera obra a la cual estamos invitando en el Teatro Experimental de Jalisco es Feliz Cumpleaños, Hermana. Esta se va a dar el viernes 17 de octubre a las 20 horas y esta solo es para adultos. Recordarles que la compra de boletaje solo es en taquilla del Teatro Experimental para que se den una vuelta a alguna de estas 3 obras muy interesantes. Se antojan. Y tenemos también charlas en el fondo, el 15 de octubre a las 19:30 horas, la conferencia Espacios, Presencias y Vacíos, Reflexiones Filosóficas desde la Escultura, impartida por la doctora Mariana Méndez Gallardo del ITESO. Esto es en el auditorio de la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica en Avenida Chapultepec Sur, 198, Colonia Americana. No se la pueden perder porque se antoja interesante, sobre todo esto de reflexiones filosóficas desde la escultura, sobre el espacio, las presencias y los vacíos. Y en nuestra cápsula, recordando ¿a quién tenemos, Alejandro? A propósito del invitado, recordamos a Juan Carlos Escanone. Él nace en Buenos Aires el 2 de septiembre de 1931 y muere el 27 de noviembre de 2019, también en Buenos Aires. Fue un teólogo jesuita y profesor argentino en las facultades jesuitas de Filosofía y Teología del Colegio Máximo de San José y de San Miguel de Argentina. Considerado uno de los fundadores del grupo originario de la Filosofía de la Liberación, junto con Rodolfo Busch, Enrique Dussel, con quien cultivó una gran amistad, y varios otros, además de que es uno de los principales referentes de la Escuela Argentina de la Teología del Pueblo, una de las corrientes dentro de la Teología de la Liberación. Los principios de la Teología del Pueblo articulan el cristianismo con una visión no paternalista de la opción por los pobres. Ese fue nuestro recordando. Muy bien, a propósito precisamente de Latinoamérica, que es sin duda un continente que está dando muchas noticias últimamente. Y para hablar del tema del día de hoy, el discurso de Donald Trump y su impacto en América Latina, pues contamos con la presencia y le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Además es un orgullo presentarlo, porque pues fue un alumno destacado del Departamento de Filosofía, al doctor Juan Manuel Jiménez Carrasco. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, maestro y doctor en Ciencias Políticas por la misma universidad, y desde febrero del 2025 está haciendo una estancia postdoctoral en el Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Su especialidad es el análisis del discurso político. Durante la maestría hizo una estancia en Santiago de Chile para evaluar el impacto de la globalización económica en Chile y en México, realizando estudios comparados sobre ello.
Durante su doctorado, su investigación se abocó al análisis del discurso guerrillero latinoamericano, haciendo una estancia en Montevideo para hacer entrevistas a excombatientes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, perdón, y actualmente pues su investigación versa sobre el discurso presidencial de AMLO, Gustavo Petro y Javier Milei, para comprender los puntos de inflexión en donde el discurso pasa de ser cohesionador a ser polarizante en términos sociales. Doctor Juan Manuel Jiménez, bienvenido, buenas Muchas tardes. gracias, doctor. Qué gusto estar por acá. No, al contrario, gracias por haber aceptado la invitación, y aunque el tema es eminentemente de ciencia política, de geopolítica, de reflexión en torno al discurso, pues toca también aspectos de la filosofía, sobre todo por la forma de entender ahora pues las nuevas dinámicas del poder, las nuevas corrientes ideológicas que van como permeando en los distintos estados, en los distintos países latinoamericanos. Y para empezar, queríamos preguntarle desde su percepción, que conjuga ambos campos, filosofía y ciencia política, ¿cómo percibe la relación del gobierno de Estados Unidos en la actualidad con los países latinoamericanos? O, bueno, entendemos pues que hay una variedad de posturas en torno de los mismos países latinoamericanos respecto de Estados Unidos. No sé si nos pueda puntualizar de algunos países cómo es la relación con Estados Unidos, de algunos otros cómo es. ¿Qué nos puede decir sobre ello? Bueno, históricamente Latinoamérica ha orientado sus políticas, las políticas estadounidenses concretamente. Y en ese sentido, hoy por hoy los países cuyas políticas de pronto están alineadas, ya sea en términos jurídicos o incluso en términos ideológicos, particularmente a Donald Trump, la relación es muy buena. Tomemos el caso, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Javier Milei, un personaje bastante extraño, igual que Donald Trump en términos discursivos, un personaje de extrema derecha, aunque él se diga a sí mismo libertario, un personaje de extrema derecha, y empata bastante bien con esta idea de Estados Unidos como el país soberano del resto de América Latina. Tenemos otros casos menores de pronto, puede ser el caso de Ecuador, Daniel Noboa, que a pesar de que incluso el propio Trump ha hablado en determinado momento mal de su gobierno, pues sigue manteniendo una postura de pronto bastante flexible en torno a los Estados Unidos. Tenemos otros países, México es uno de ellos, cuya postura política es bastante neutral, lo cual todavía no termino de definir si eso es positivo o negativo, pero esta tibieza de pronto con la cual nuestro gobierno reacciona frente a las confrontaciones de Donald Trump, pues se presta para un análisis de otro tipo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos estructurales del Estado mexicano y cómo estos se van a empezar paulatinamente o no a alinear a las políticas norteamericanas? Países que definitivamente han puesto un bloqueo en términos discursivos, en términos ideológicos, políticos. Tenemos el caso de Colombia, ¿no? Que de pronto es bastante claro que incluso le acaban de quitar la visa a Gustavo Petro. Sale y dice a los militares, no es que no sigan estas órdenes, híjole. Ahí también tal vez se le pudo barrer un poquito a Petro, pero en todo caso, las políticas, lo mismo pasa por ejemplo con Brasil. Y acá hay una tendencia que a mí me gustaría mucho destacar en términos ideológicos y es, estamos hablando de un gobierno en Estados Unidos de derecha frente a países cuya ideología política en este momento, en términos de gobierno, es una ideología de izquierda. Y entonces ahí hay una confrontación directa y nos encontramos con que todos los países del bloque latinoamericano que se presumen a sí mismos como de izquierda, tienen algún tipo de confrontación en términos ideológicos, a excepción de México, que también se presume como un gobierno de izquierda, con otro tipo de matices de pronto, pero que es un tanto cuanto más tibio. En ese sentido, bueno, en el caso particular de México, aunque, bueno, está como con esta actitud más de sí, pero matizando, como deteniendo, como yendo lento, despacio en las respuestas a Estados Unidos, también sería como muy pronto hacer una valoración de todo lo que ha significado, pueda significar un gobierno o gobiernos de izquierda en México, porque, bueno, Andrés Manuel López Obrador, 6 años, ahí se articuló una política exterior con Estados Unidos muy particular, pero ahora Claudia Sheinbaum pues tiene también sus formas de actuar respecto de Estados Unidos, y a lo mejor sería como muy pronto como para valorar, por lo que decía usted al principio de si es bueno, es malo, si traerá alguna consecuencia positiva, negativa, a lo mejor más adelante se notarán. Pero
viendo precisamente las posturas de algunos países. Estaba pensando precisamente en Brasil, en Colombia, en Ecuador, no, en El Salvador, por ejemplo, que de repente también en su momento Bukele se muestra así como un tanto reticente como a seguir las políticas estadounidenses. Pues bueno, es interesante cómo van planteando sus posiciones. Antes de darle la palabra a Alejandro, que también quiere platicar un poco con usted sobre estos temas, a todo nuestro público que nos está siguiendo a través de Estudio Humanitatis Radio en transmisión en vivo por Facebook, pueden dejar sus saludos, sus comentarios, sus preguntas a nuestro invitado a través del chat en vivo y él seguramente las va a responder de muy buena gana. Alejandro. Bueno, recordar a quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando con Juan Manuel Jiménez Carrasco, estamos charlando sobre el discurso de Donald Trump y su impacto en América Latina. Y bueno, a mí me parecía interesante, como mencionabas a estos presidentes, a estos representantes del Ejecutivo en algunos países, muy alineados precisamente a las políticas económicas, discursivas de Donald Trump, pero por otro lado están los contrarios, ¿no? Como decías, Lula da Silva, Gustavo Petro, pero también está, de repente ahí Claudia Sheinbaum está entre que sí, entre que no, esta disputa que tiene con Maduro, que ya es histórica, de años, y de décadas, perdón, y con Díaz-Canel también, ¿no? En Cuba, por cierto, que también es una cuestión político-ideológica muy marcada de hace décadas. Y me parece interesante porque se juega una especie de lotería, como que a ver qué sale con cada interacción de Donald Trump. Y es precisamente por su discurso, que a diferencia de otros discursos de presidentes, de representantes estadounidenses, este es muy particular. ¿Qué caracteriza el discurso de Donald Trump respecto de Latinoamérica? O sea, ¿cómo se entrelaza, digamos, los discursos de Donald Trump con Latinoamérica a favor y en contra? Bueno, con Donald Trump hay que entender una cuestión, y es, políticamente hablando y a nivel discursivo, cuando no se tiene un enemigo político directo, lo que toca es construirlo. Y a nivel discursivo, eso es justamente lo que está haciendo Donald Trump. Haciendo un pequeño paralelismo, por ejemplo, ustedes recordarán cuando gana López Obrador en 2018 y cómo la primera mitad de su gobierno permanentemente estaba hablando de Felipe Calderón, esto, y Calderón aquello, pa. Y Calderón de pronto ni lo topaba, ¿no? Es como, pues sí, le contestaba por ahí algún tuit o algo por el estilo, pero no confrontaba directamente a López Obrador. Bueno, más o menos esta es la misma estrategia discursiva que está aplicando Donald Trump. Cuando no tienes un enemigo, hay que construirlo. Y entonces, ¿cuál es la política en términos discursivos de Donald Trump hacia el resto de América Latina? Ok, ustedes son mi enemigo. ¿Por qué? Porque ustedes vienen y nos quitan trabajo, porque ustedes vienen y nos mandan los bad hombres, ¿no? Asesinos, violadores, lo que tú quieras. Y junto con esto, además, los acuerdos comerciales que tenemos no son de pronto muy beneficiosos para nosotros, ¿sí? Nosotros norteamericanos estamos cediendo demasiado, estamos perdiendo, damos muchas concesiones al resto de América Latina. Y entonces esto comienza a construir una imagen de una América Latina que se aprovecha, ¿no?, de las bondades de los Estados Unidos norteamericanos. Y entonces Donald Trump construye un discurso en función de eso. ¿Para qué? Para generar su enemigo político, que en realidad como estrategia discursiva es buenísima, da muy buenos resultados. Y acá nada más creo que vale la pena mencionar que no es lo mismo pensar en la construcción del enemigo político que pensar en la legitimidad que tiene, en este caso, el presidente, ¿no? En términos de, puede ser que en las encuestas de opinión pública Donald Trump esté en el suelo, ¿ok? Incluso la última hora que acaban de cerrar el gobierno, la gente hablaba de un 48%, si no me falla la medida, y que decían, es que los republicanos en el Congreso tuvieron la culpa de esto. Ah, caray, el partido del presidente ya de pronto tiene un problema. Ok, la legitimidad es una, pero el discurso sigue teniendo un impacto. Y acá lo importante es pensar en Donald Trump como un showman. Y la primera regla es, no existe la mala publicidad. Habla bien o habla mal de mí, pero habla. Entonces, por ahí un poco la estrategia, no sé si te respondió, tal vez divague un poco.
No, perfecto, porque nos da, digamos, un vistazo bastante global de cómo también mantiene esas relaciones en Europa, respecto de Europa, ¿no? Utiliza la misma estrategia discursiva. Europa se ha abusado de las bondades de Estados Unidos respecto a las aportaciones económicas que hace a la OTAN y respecto a los apoyos que da en términos de soporte, digamos, político dentro de África, dentro de Medio Oriente y respecto a la batalla que ya encarnizada que tiene Europa Occidental con Rusia, ¿no? Entonces, bueno, creo que nos da un parangón de cómo es que podemos ver este discurso de Donald Trump. Y genera casi las mismas reacciones, ¿no? Escucha, por ejemplo, en el Congreso de la Unión Europea, como en algunos representantes de algunos países, pues despotrican contra sus mismos países por seguir el discurso, alinearse con Estados Unidos, seguir aceptando e incluso aportando también dinero. Entonces genera también una actitud muy retadora aparentemente, pero, y eso es parte de lo que le iba a preguntar, ¿cuál es la finalidad de construir el enemigo? Es decir, si Donald Trump con estos discursos se construye su propio enemigo, ¿cuál es la finalidad ulterior que persigue Donald Trump con estos discursos como para mostrarse, no sé si soy el que establece las reglas o finalmente es mi país el que dicta cómo se deben seguir las políticas económicas? Antes de darle el espacio, perdón, agradecemos a todos los que nos están viendo hoy. Juan José Jiménez Ríos, muchas gracias por haberse inscrito en nuestra lista de seguidores y dice excelente temática. Perdón, adelante. Voy a tratar de contestar de la manera más pueril posible, Ujú, porque esto funciona en todos los puntos del matiz que quiera. ujú, Pensemos, por ejemplo, piensen en las caricaturas y en los cómics, ujú, ¿sí? ¿Cómo sabe qué tan fuerte es un héroe? ujú. Por la calidad de enemigos que tiene. Esa es la razón de construir un enemigo político. A ver, yo soy el salvador de América, yo estoy haciendo que América sea grande otra vez. ¿Y cómo? Bueno, arremetiendo contra un enemigo que no existe. Ujú. Como no existe, lo tengo que construir. Y lo tengo que dotar además de una serie de características, de elementos, de poderes, con unas comillas muy grandes. Lo tengo que dotar de todos estos elementos. ¿Para qué? Para poder luchar contra él. Y en el momento en que yo lo logro vencer, miren, yo lo salvé. Yo soy el héroe. Y esto incluso a nivel discursivo lo podemos ver. Tenemos un abanico de ejemplos gigante. Ahorita me brincan a la cabeza dos. El primero de ellos, el hecho de cambiarle el nombre al Departamento de Defensa por el Departamento de Guerra. A nivel discursivo ahí es clarísimo, ¿ok? Hay una posición de, ya no me estoy defendiendo, ¿ok? Ya es una cuestión de ofensiva, ¿sí? ¿Frente a qué? Frente a mi enemigo, que estoy construyendo. Segundo lugar, esta idea recurrente que ahorita comentábamos en la antesala antes del programa, esta idea de es que me merezco el premio Nobel, es que yo detuve 7 guerras, es que yo esto, yo. Miren lo grande que soy Ujú. frente a nuestros enemigos. La verdadera amenaza es externa a nuestro país y la tenemos aquí abajo, de México hacia abajo. Entonces, esa es un poco la razón de construir un enemigo político. Me suena como las películas en las que el piromaníaco crea el incendio y luego aparece para salvar a las víctimas Exactamente. y es el héroe y vive y crece precisamente de esa atención. Bien, interesante. Un tantito como regresándonos un poco a su formación y para el público, porque pues es un programa de divulgación, ¿qué es análisis del discurso? Porque es a lo que se ha dedicado en su investigación, que se ha orientado hacia el análisis del discurso. ¿En qué consiste el análisis del discurso? Así muy generalmente expuesto. Y en el caso de los discursos de Donald Trump, que ya nos daba usted un ejemplo, cambio ahora del departamento, ¿qué aspectos son en los que un analista de discurso se fija para determinar hacia dónde va, cuál es la finalidad que persigue, cuál es la tónica? Bueno, el análisis del discurso, la respuesta de Manuel sería que es un instrumento, una herramienta de evaluación. Ujú, Yo la considero más una teoría porque es explicativo, ujú, ¿ok? Entonces, el análisis del discurso lo que busca es tomar un mensaje, que acá también cabe destacar una cosa, todo discurso de carácter político es ideológico, 100%, ¿ok? Entonces, teniendo eso muy claro,
El análisis del discurso lo que busca es tomar un mensaje y tratar de encontrar el metamensaje que subyace. Es decir, no todo es qué es lo que estoy diciendo, es cómo lo digo, por qué lo digo, cuál es la coyuntura, ¿sí?, contextual, sociohistórica que estamos viviendo para que un mensaje tenga efecto. ¿Realmente este mensaje representa lo que yo estoy diciendo o hay algo detrás? De eso se ocupa el análisis del discurso. Y entonces, de esta manera, a propósito de la segunda pregunta que usted me hace, doctor, los elementos o los puntos de pronto focales a analizar es, en primer lugar, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Y cómo se posiciona? Es decir, no es el mismo Donald Trump el que habla como empresario que el que habla como presidente. ¿Sí? Como no es lo mismo un López Obrador que habla candidato, que habla como presidente o presidenta en turno. Entonces, ¿quién está hablando? ¿En qué momento están hablando? ¿Y cuál es la situación histórica, política, económica, cultural, social, el matiz que quieran? O mezclenlo si gustan. ¿Cuál es el matiz en el cual un discurso tiene un impacto? Y acá podemos pensarlo, por ejemplo, como en la agenda pública, ¿sí? Tenemos un mensaje, tenemos un evento, es que, no sé, el huachicol, ¿ok? Es que ya no hay huachicol, híjole, pues sí, sí hay, pero ¿cuánto tiempo dejó de hablarse de ello? ¿Por qué? Porque ya no está en la agenda. Y entonces, ahorita resuena nuevamente porque coyunturalmente tenemos este problema. ¿Qué es lo que hacemos de pronto los analistas? Es volteamos a ver qué es lo que se está diciendo sobre el tema, particularmente con actores clave, y es qué están diciendo, cómo están diciendo, por qué están diciendo, y sobre todo cuáles son los conceptos que se están trabajando. No es lo mismo, pensando nuevamente en el discurso de Donald Trump, no es lo mismo decir, yo tengo enemigos, ¿sí? Ellos son bad hombres, ellos son, nos mandan lo peor, nos mandan los delincuentes, a decir, tenemos un problema serio, por ejemplo, de inmigración en términos de no tenemos cómo controlarlos. ¿Okay? Una cosa es demostrar a la persona, tú eres malo, tú estás haciendo esto, y otra es, yo asumo que tengo un problema de control fronterizo. ¿Sí? O esta idea, por ejemplo, económica rara, que hay una película donde lo mencionan de pronto bastante bien. No es lo mismo decir el peso se devaluó a decir el peso sufrió un reajuste estratégico a la baja. Es decir, ¿qué es lo que subyace del mensaje? Eso es un poco donde ponemos de pronto foco de atención. Antes de cederle la palabra a Alejandro, dice Adán García Rodríguez, que es un radio ciberescucha asiduo, a quien mandamos un cordial saludo, también a toda la comunidad de estudiantes de filosofía del Instituto Franciscano de Filosofía en Zapopan. Dice saludos para el invitado y todo el equipo del programa, muy interesante el tema, sin duda que sí. Alejandro. Pues bueno, a mí me da muchas luces respecto de cómo se analiza un discurso, porque yo recuerdo haber conseguido un libro sobre discursos latinoamericanos de los 80s y 90s. Y vienen, por ejemplo, entre otras cosas, vienen los discursos dados de Colosio, vienen los discursos de Salvador Allende, que son un poquito anteriores, pero que se recuperaron los escritos. Y tienen una particularidad porque tienen una fuerte carga de resistencia, esta idea de resistir algo, ¿no? Y principalmente está dirigido al imperialismo norteamericano, centrándonos principalmente en los estadounidenses, ¿no? Porque, bueno, tendrá sus factores Canadá, ahí medio que se ha lavado, ha navegado con la bandera de nosotros no hemos hecho nada, pero su apoyo es fundamental para que Estados Unidos haya mantenido esta guerra imperialista en Latinoamérica principalmente. Pero me parece muy, muy rico cómo podemos analizar el discurso y cómo podemos ver los objetivos que desean alcanzar esas personas que hacen los discursos, ¿no? En los de los presidenciables no tenemos digamos, eh, ningún obstáculo en verlo, ¿no? Quieren llegar al poder. Pero cuando tienen el poder, en el caso de Donald Trump, es muy interesante cómo manda mensajes ocultos. Y me gustaría que nos hicieras un contraste del discurso, que para mí el discurso de Donald Trump es muy diferente del de la derecha norteamericana tradicional, eh, a los discursos latinoamericanos más centrados en esta idea de resistencia, más de este empuje como guerrillero respecto de Donald Trump, que tiene un aparato de poder muy grande. Claro.
en términos discursivos, en términos políticos, en términos de fuerza bélica, etcétera. No sé si nos podrías dar ahí como una... Ahí, aquí nada más hay un fundamento, ¿sí? Que para mí es básico para poder entender y responder a lo que me dices. A nivel de discurso, ya mencionábamos hace un momento que todo discurso es ideológico, ¿sí? Y la ideología, de pronto, siendo muy simplista, no es otra cosa más que una lente con la cual nosotros observamos el mundo en términos de un deber ser, de cómo quiero que sea el mundo, cómo espero que sea el mundo. Bueno, dicho esto, en un discurso político se pueden destacar 4 elementos, y es maximizar tus errores, minimizar mis errores, maximizar mis virtudes y minimizar las tuyas, ¿sí? De esta manera, hacemos una separación tajante entre el yo, el nosotros y el ellos. Bueno, efectivamente Donald Trump no es un personaje de derecha tradicional, de hecho es controvertido hasta para la misma derecha, ¿no? Sí. Recientemente se está bajando gente de su gabinete. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Su discurso está orientado a repensar esta idea del hombre blanco nativo norteamericano, que de nativo norteamericano pues no tienen en realidad gran cosa, ¿no? Y luego es que tenemos un problema serio porque la gente viene a nuestro país y América se ha vuelto de pronto la casa hogar de todos. Y es como, no, a ver, espérate. Lo que se está planteando entonces a nivel discursivo es quién es el verdadero norteamericano. Y resulta que el verdadero norteamericano es el que sigue a Donald Trump. ¿Sí? Fue ese discurso. Sí. Okay. ¿Qué es lo que pasa con los discursos latinoamericanos que son más de resistencia? Siguen exactamente el mismo esquema, ¿sí? De ustedes contra nosotros, el yo contra tú. Bueno, el discurso latinoamericano tiene una característica que no tiene posiblemente ningún otro discurso en términos políticos en el mundo. Y a lo mejor puede llegar a ser esto un tanto cuanto falaz, pero el discurso latinoamericano es un discurso de unidad, ¿sí? El discurso de Donald Trump es profundamente polarizante. Nosotros contra ustedes. Mientras que el discurso latinoamericano es un discurso de bastante unidad en un primer momento. Porque al final siempre hay una separación. Si no estás conmigo, eres mi enemigo. ¿Ok? Pero este discurso lo observamos, por ejemplo, depende de la guerrilla que estemos analizando, por supuesto. Cada una va a tener sus propios matices, pero estoy pensando en la Liga Comunista 23 de septiembre, que nace aquí en Guadalajara. ¿Qué quería la Liga 23 de septiembre? Su discurso era clarísimo, digo, dentro de un entramado de documentos internos y documentos públicos bastante laborioso, intelectualmente hablando, pero ¿qué es lo que quieren? Instaurar la dictadura del proletariado en México y acabar con los gobiernos oligárquicos. Ok, perfecto. Tenemos otro tipo de discursos. Ya, al sur, pienso en los tupamaros. Ellos tienen un discurso mucho más matizado. Seguían siendo guerrilleros, importante. Pero la unidad en la que está pensando el tupamaro es, a ver, esto tenemos que echarlo a andar todos. Y para poderlo echar a andar todos, sí, tenemos que ir en contra de la oligarquía, en contra de los opresores, de los milicos, pero una vez que hicimos eso, no es que acabemos con ellos, es que tenemos entonces que tornar nuevamente a la democracia. La democracia como instrumento. Donald Trump está apelando, en términos discursivos, a una democracia que en sí misma es inexistente. ¿Por qué? Porque está bastante sesgada, bastante limitada. ¿A quién? A el blanco, promedio, heterosexual, norteamericano, ¿sí? Güerito de ojo verde. ¿Por qué? Porque si no encuadras en este esquema, entonces eres mi enemigo, entonces hay un problema. Entonces, el discurso más o menos se orienta en ese sentido. Ese es el gran contraste. Y por eso me parece un discurso muy particular, no de una derecha tradicional, porque bueno, lo que vemos en la confrontación, separemos a América, en términos de Norteamérica, incluyendo a México, y Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Ahí sigue habiendo, parece haberse congelado la lucha política en dos polos perfectamente claros que llevan décadas batallando, ¿no? Derecha e izquierda. La izquierda más tendiendo al levantamiento armado de repente, pero como que queriéndose mediatizar, y la derecha parece inamovible, siguen teniendo los mismos valores, siguen teniendo los mismos objetivos, pero en Estados Unidos particularmente
A México lo podemos incluir en ese mismo debate todavía de derecha, aunque sabemos aquí que hay como muchos matices y muy particulares que no los tiene tampoco Latinoamérica. Pero en el caso de Estados Unidos parecía que funcionaba de la misma forma, republicanos contra demócratas con valores inamovibles, y Donald Trump llega a romperlos, llega a romper precisamente. Y es muy interesante, por eso me parecía importante preguntarte esta cuestión y me lo respondiste muy bien. Muchas gracias, profesor. Yo estaba pensando dos cosas. Bueno, un tantito cuando hablaba usted de esta como afirmación de mis virtudes y afirmo tus defectos, cuando se colaron en redes sociales aquí en México algunos mensajes de esta señora Cristina, no sé cómo se apellida, que era la que sacó los spots, porque circularon muy pocos, pero sí alcancé a ver algunos, donde le decía a los migrantes, No venga. no vengan, si eres un delincuente, si vienes a romper nuestras leyes, te vamos a perseguir, te vamos a deportar, mejor no vengas. Kristen, no. Gracias, ella. Entonces me llamaba mucho la atención precisamente ese discurso, ¿no? Que de repente era como afirmar precisamente que tú eres el delincuente, tú eres el que está rompiendo las leyes, el que va a venir aquí y va a romper. O sea, yo no sé si eres en realidad un delincuente o no, pero yo asumo que lo eres y que vas a venir a violar las leyes en mi país y por tanto te deporto. Y sobre lo otro que se mencionaba sobre la actitud de Donald Trump respecto de Latinoamérica, los discursos de resistencia, a mí me hacía como pensar en cómo ahora con estas persecuciones de inmigrantes, estas redadas del ICE para atrapar migrantes y deportar, cómo algunos alcaldes en algunos estados en Estados Unidos se rebelaban y decían, no, espérate, aquí no, está California, Los Ángeles, por ejemplo, Chicago, Nueva York, que de repente decían, no, a ver, espérate, ¿cómo se vería o cómo se ve desde su perspectiva precisamente estas reacciones al interior de Estados Unidos mismos frente a las políticas anti-migrantes de Donald Trump? Aquí, aquí yo pienso que hay dos elementos muy interesantes, ¿no? Podemos pensar en el elemento ideal, y es un tema de apelación al sentido como que un tema de humanidad, un tema de, a ver, nadie es migrante en realidad en el mundo, todos pertenecemos, esto es de todo. Ok. Pero luego tenemos el otro elemento que para mí resulta de pronto más interesante, y es, por ejemplo, pensemos en California, ¿ok? Hay una película de hace como 15 años, 20 quizás, que se llama Un día sin mexicanos, creo que fue la última película de Eduardo Palomo. A ver, ¿qué hace California sin latinos? ¿Okay? ¿Cuál sería el desastre económico en el que se va a meter California si llega de pronto, si llegan a arrestar o a deportar a toda la gente latina? Entonces, hay un tema de carácter económico muy importante. Entonces, todos no son en ese sentido, ¿sí? No obstante, la otra cuestión que tiene que ver con la apelación a principios básicos de humanidad me parece interesante. Y sobre todo, el discurso que viene después de, ok, es que los voy a declarar zonas de guerra. Es que los alcaldes o los gobernadores son los incompetentes, son idiotas, son estúpidos, utilizando esos términos sin cadena nacional. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál es el mensaje que subyace? Es, a ver, el enemigo entonces se ha infiltrado tanto en la Unión Norteamericana que ahora los tenemos hasta de gobernadores, los tenemos de alcaldes. Entonces, ahí hay una cuestión de pronto muy interesante. Por otro lado, el contradiscurso, ¿sí?, que se genera y esta tensión de pronto que hay entre las diferentes ramas de gobierno, también está, creo yo, o considero orientada a ver, Donald Trump es un presidente que tiene una fecha de caducidad, ¿sí? Esperemos que tenga una fecha de caducidad. Termina su gestión y entonces, ¿qué es lo que viene? Y entonces, este discurso que apela a la humanidad, que apela a la integridad, a los derechos humanos, a todas estas cuestiones, entre otras cosas, lo que está buscando es garantizar que la próxima administración no tenga de pronto este tipo de ideales, no tenga este tipo de características. Ahora, Donald Trump lo entiende, y esta es la parte de pronto creo yo más problemática. Lo entiende perfectamente. Y acá la cuestión es, él está dispuesto a asumir ese riesgo. Cuando Trump dice, no, es que vamos a poner aranceles. Ok, está bien, pon tus aranceles.
¿Nos vas a meter en una bronca económica al resto del mundo? Pues sí, se sostiene, ¿ok? Decía Guillermo Prieto, fe en el porvenir, los pueblos son invencibles. Pero en última instancia, ¿qué pasa con el pueblo norteamericano? Ellos son los que están pagando finalmente sus aranceles, ¿ok? Entonces, él entiende que hay una consecuencia de todas las cosas que dice y aún así decide decirlas. La pregunta que cabe, y creo que ahí es donde está el meollo, es ¿por qué las dice a sabiendas de que hay una consecuencia? De que no está bien parado a nivel internacional, de que la Unión Europea, justamente, el Parlamento Europeo le está dando la espalda, que en América Latina no goza de buena reputación, que se le pone al tú por tú a China, que se le pone al tú por tú a Rusia. Es decir, digamos que no está haciendo muchos amigos. ¿Cuál es la razón? Coyunturalmente hablando. Y esa es la parte, creo yo, más importante. Vaya, un problema muy interesante, sobre todo al interior de los Estados Unidos mismos, porque de repente incluso ciudadanos, algunas entrevistas que pude ver por estas otras vías de información como Telesur, RT, etcétera, que hay que estarlas buscando en internet, por debajo de las piedras, porque de repente hay como, hubo también un momento como de censura en redes sociales de algunas de ellas, como RT, por ejemplo, y se mostraban como reacios a seguir las mismas políticas. No tanto los políticos, los republicanos, demócratas, era el ciudadano común que decía, bueno, es que ¿qué está haciendo el presidente Trump? Nos está metiendo en problemas. Sí. Pero aún así, pues está en la silla presidencial, está en la Casa Blanca este señor. Una cosa interesante. Y acá me parece que es muy prudente también decir que el problema es pensar en Estados Unidos como una figura, ¿sí? Como el Estado norteamericano, y no pensar en el estadounidense promedio, el de a pie, ¿ok? El problema es que cuando partimos de una generalización decimos, ah, gringo malo, que es exactamente lo mismo que hace Donald Trump con los bad hombres, ¿sí? Evidentemente hay detrás, incluso encontramos videos en YouTube de ciudadanos caminando con altavoces diciendo no les abran la puerta porque es anticonstitucional, que no sé qué, cuídense, miren que estas aplicaciones de no, ahí se anda por este lado, entonces vete por otro. Ok, hay una confrontación. ¿Por qué? Porque el mismo norteamericano entiende que hay una consecuencia y como bien lo sugiere, ahí está, es el presidente de una de las naciones más poderosas del mundo. Lo cual también lleva a pensar cuál fue la coyuntura que lo llevó, discursivamente hablando, que es el campo desde donde yo parto, cuál fue la coyuntura que lo llevó a la presidencia. Podemos decir, no, es que fue Biden y su mala gestión. No, creo que hay algo más. Donald Trump supo leer el discurso correcto de las personas correctas para poder generar un contradiscurso. Algo similar quizás a lo que pasó con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que supo leer, pero bueno, él de largo aliento, por al menos 3 sexenios, supo leer cuál era el descontento que había en la sociedad y cómo llegar a esa sociedad, ¿no? Creo que todos lo entendimos muy bien. La silla presidencial, la figura presidencial y en general las figuras políticas que controlaban el país estaban completamente alejadas del suelo, ¿no? O sea, eran completamente, de hecho, revisando un texto y después escribiendo algo, yo comentaba, llegando a una conclusión, que si las cosas seguían así, comenzamos a ver una clase social en México distinta. Parecía que la política era una clase social diferente, se mezclaba ya con el proletariado y con el oligarca burgués, pero por otro lado estaba también en la política, ¿no? Porque llegaban al poder, adquirían, seguramente muchos siguen llegando al poder, adquirían económicamente, se hacían de mucho dinero, de capital, y después entraban como que estaban entre la burguesía, pero que además tenían una voz fuerte en los medios de comunicación, o sea, era una, digamos, una guerra de clases, una lucha de clases, pero ya en tres polos. Perdón, es que me acabas de describir a Gerardo Fernández Noroña, o sea. Sí, es esa transformación, vaya, apelando a este eslogan del partido hegemónico ahora en el poder,
que se va transformando, ese sujeto que se va transformando, que pasa del proletariado, después pasa a una pequeña oligarquía y después pasa al poder político. Y cómo ese poder político con la oligarquía corrompe mucho, porque suele pasar que estas personas caen en delitos, ¿no? En delincuencia, en falta de pago de impuestos, en sobornos, etcétera. Y esta lucha me parecía que en Estados Unidos no pasaba, estaba perfectamente separado, ¿no? La política con el poder económico. El poder económico alimentaba la política y esa política alimentaba, vaya, el poder político. Pero con Donald Trump pasa una cosa diferente, que ahora el poder económico adquiere, porque creo es el primer presidente en ser no político completamente, no de nacimiento, sino ser un empresario y tomar el poder. ¿Qué riesgos hay, por ejemplo, que este fenómeno atraviese Latinoamérica, en especial en México, por esta figura polémica de Salinas Pliego? De que estos tres polos, digamos, el proletariado, de repente el poder político y luego el poder económico, de repente parecen estar en una lucha, en una tensión constante y que de repente esos dos, los más fuertes, creo yo, el polo político y el polo económico, de repente se junten, como en el caso de Donald Trump. Por eso creo que tiene mucho poder o adquirió mucho poder. Una cosa que a los politólogos, por ejemplo, no les gusta mucho reconocer es que entienden la economía como una cuestión muy ajena a la política. Y lo vemos, incluso son cosas de respuestas de manual. No, la economía se regula solita, la mano invisible del mercado. El político al Estado, la economía lo tiene. Ok, pero lo cierto es que no. ¿Quieres legislar una política pública? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Ver cuánto dinero tienes. ¿Okay? La economía rige en gran medida el elemento político. Okay. ¿Qué pasa con estos personajes? Estos personajes llegan al poder porque es su mismo poder económico, en principio, lo que los vuelve mediáticos. Que el caso de Donald Trump, que es un sujeto polémico de toda la vida. Sí, y que ha salido en películas, que ha salido en series, que ha hecho todo lo que ha querido hacer, ¿ok? Y entonces es un sujeto que mediáticamente ya tenía un tipo de recepción. Ricardo Salinas Pliego es otro, ¿ok? Si no está tuiteando es porque está hablando maris, porque está inventando madres, y que ya. Y entonces es un sujeto que su misma posición económica lo lleva a ser un sujeto, pues, conocido mediáticamente. Y acá es cuando entonces apelamos infortunadamente a la sensatez como decía López Obrador, del pueblo sabio, que en realidad el pueblo en sí mismo, como no, de verdad no es una cuestión peyorativa, ¿okay? El pueblo no razona como razona un sujeto, ¿okay? Entonces, de forma individual podemos pensar muy bien. Psicológicamente, ya pensar en términos de masas, hay un montón de fenómenos que transcurren que nos llevan por mucho rumbo recto. Bueno, la cuestión es entonces la siguiente. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Pienso, por ejemplo, en Robert Dahl, ¿no? Su teoría del voto económico. ¿Por quién voy a votar? ¿Voy a votar por quien creo que me va a traer un beneficio? ¿O voy a emitir un voto de castigo? Como no me fue bien con este partido, me voy. Que fue el caso, por ejemplo, de Donald Trump y de López Obrador, aunque la gente nos diga lo contrario. La gente no votó por López Obrador, votó en contra del PRI y del PAN. La gente no votó por Donald Trump, la gente votó en contra de toda la política demócrata que traía Joe Biden. Ok. ¿Qué es exactamente lo que espero? Y en el caso concreto de la sociedad mexicana, este es un fenómeno en el cual particularmente no me metería yo mucho a escarbar, porque creo que las respuestas de pronto no serían tan claras en un primer momento. A ver, no se nos olvide, por ejemplo, que en 2012 hubo gente que votó por el presidente porque estaba guapo. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder con este tipo de figuras? Bueno, seguramente hay gente que votará por él porque le da risa los tweets que pone. Y eso es peligrosísimo. Pero al mismo tiempo, tratando un poco de responder esta pregunta que es bastante compleja, al mismo tiempo es uno de los grandes problemas inherentes a la democracia. Ya lo decía Platón, ¿no? O sea, en el momento en que el voto de un campesino vale lo mismo que el voto de Pericles el Grande, el sistema está fregado. Sí, efectivamente. No obstante, el voto universal, no obstante todos los derechos que tenemos civiles, permiten que este tipo de sujetos lleguen a través de sus propios recursos económicos, que los vuelven mediáticos, al poder.
Sí. Entonces, ¿qué esperar? Híjole, no lo sé, que la gente no vote por él. ¿Qué diría que esperar? Donde se puedan mantener las batallas, porque definitivamente es un riesgo y es un gran riesgo, principalmente para la clase trabajadora. Perdón, antes de continuar, porque me vinieron a la mente también a propósito de la coyuntura en la que se da, porque y me ganó un poquito lo que quería aportar, que era precisamente cuando gana López Obrador, gana en un contexto de la gente ya vio que la reforma energética generó más alza de precios, que los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, una constante de manifestaciones, etcétera. Pero, pues bueno, antes de continuar, a Daniel Alejandro, a quien le agradecemos la intervención, el comentario, plantea una pregunta, dice, ¿de qué manera el discurso de Donald Trump utiliza estrategias retóricas populistas para construir una narrativa de victimización colectiva y reforzar su identidad política frente a las élites tradicionales? Caray, qué pregunta tan más completa. En términos retóricos, en términos discursivos, a ver, solo porque no quiero dejar de contestar. ¿Puede releerme la pregunta? Sí, dice, ¿de qué manera el discurso de Donald Trump utiliza estrategias retóricas populistas para construir una narrativa de victimización colectiva y reforzar su identidad política frente a las élites tradicionales? Ok, perfecto. A ver, de entrada, hay que entender que hablar de populismo frente a toda esta ola de pronto de comentarios que podemos encontrar en Internet, el populismo por sí mismo no es malo. ¿Ok? Y por sí mismo no es ni de derecha ni de izquierda. ¿Okay? En cualquier campo del espectro político, ahí cabe perfectamente el populismo. ¿Cuáles son las estrategias retóricas que permiten, a través de un discurso populista, llegar a la victimización del sujeto, o en este caso de la nación? Bueno, de pronto pueden resultar bastante evidentes algunas. La primera de ellas es pensarnos a nosotros como aquellos o al menos es lo que ha hecho Donald Trump, pensar en los Estados Unidos como el país que ha salvado históricamente a la humanidad. ¿Okay? La gran policía del mundo, aquel que económicamente siempre está inyectando, el que apoya causas sociales, el que en el mundo, que aquí, que allá, oigan, ¿y a nosotros qué? ¿Qué nos toca? ¿Okay? Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia, en términos discursivos, es, ya lo comentábamos un poco al inicio, cómo nosotros planteamos a un enemigo político. Y ya que planteo al enemigo político, ahora sí tengo que lograr discursivamente que ese enemigo político me pueda atacar. ¿Y qué pasa cuando no me ataca? Entonces genero un discurso bajo esta separación de nosotros contra ustedes, genero un discurso en el cual asumo que me estás atacando. Y acá, por ejemplo, doy un ejemplo que es de ayer. ¿Okay? Eligen a Bad Bunny como el cantante del medio tiempo. ¿Okay? Y de pronto está este señor en un evento deportivo, si no me falla la memoria, empiezan a cantar el himno nacional y él se queda sentado. Okay, es una falta de respeto terrible, todo esto. Ok. Luego sale en un programa, que no recuerdo el nombre, pero sale en un programa norteamericano, que también fue en estos días. Y sale hablando en español. Y dice, si no me entendieron, tienen 4 meses para aprender a hablar español, porque el medio tiempo se canta en español. ¿Y qué es lo que dice Donald Trump hoy en la mañana? ¿Okay? Debido a las ofensas que reiteradamente ha hecho hacia mi persona, voy a prohibirle que haga conciertos en Estados Unidos. Entonces, ese es el tipo de elementos que nos suenan risibles, nos suenan absurdos, pero que tienen un impacto a nivel retórico muy importante. ¿Por qué? Porque la gente que apoya el discurso no tiene razón. ¿Cómo se va a meter con la figura del presidente? Que también otra estrategia retórica bien interesante es la victimización en sí misma. Y acá, por ejemplo, esto es algo también muy propio del populismo. Cuando se construye la idea de el pueblo soy yo, que yo represento al pueblo, yo soy los intereses del pueblo. Y es esta idea de no aguantar nada. Los populismos tradicionalmente no aguantan gran cosa, no aguantan una crítica. Y piensen, por ejemplo, en López Obrador, que para mí es una figura muy similar a Donald Trump, en términos discursivos. ¿Estás hablando mal de mí? Conservador, neoliberal. Es que no estás de acuerdo conmigo, es que tu pregunta es incómoda, es que tú tienes unos datos diferentes, es que me estás poniendo los datos verdaderos en la cara, es que estás en contra mía, es que no estás alineado a mi proyecto. Entonces, la victimización parte de la confrontación. ¿Por qué me vas a confrontar a mí, que soy el presidente de los Estados Unidos, el presidente de México?
Estas son las estrategias retóricas de pronto más sencillas. Las otras se vuelven un poco más sofisticadas. ¿Cómo vamos de tiempo? Yo nomás Sigan, sigan. porque las estrategias discursivas, ya cuando se vuelven un poquito más finas, tienen que ver con cuáles son los problemas que nosotros identificamos, cuáles son estas coyunturas contextuales, por supuesto, y cómo las voy a explotar, ¿ok? Para volverme víctima. Aun cuando la víctima en sí mismo no sea yo. Un ejemplo, Charlie Kirk. Muere Charlie Kirk, es asesinado, qué terrible, ok, perfecto, está ahí, creo que todos estamos de acuerdo. Nadie pensaría que merece una muerte de ningún tipo y mucho menos de esta, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que viene después? Viene toda una retórica en función de, es que lo mataron porque él está alineado a nuestro movimiento, porque él era poseedor de la verdad, porque su discurso estaba cargado de valores, estaba cargado de enseñanzas, de elementos positivos, porque él era un auténtico norteamericano. Como lo mataron a él, esa es una herida que llevamos nosotros. Y como la llevamos nosotros, a nivel discursivo, vamos a estar repitiendo esta misma consigna hasta que ya coyunturalmente no sea relevante. ¿Qué se dice hoy por hoy de Charlie Kirk? Pues sí, todavía de pronto encontramos, pero ya no es la nota mediática. El discurso va por otro lado. El discurso va, no me dieron el premio Nobel. ¿Qué va a hacer Bad Bunny en el medio tiempo? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo voy a solucionar yo, porque soy El Salvador, el problema de Palestina con Israel? Entonces, el discurso se gira en torno a todo esto. Esas son las estrategias retóricas, quizás, que saltan un poco. Bien, ojalá, bueno, en el futuro, ojalá nos pueda acompañar a propósito de su práctica de investigación, que es el análisis del discurso, y conjuntar a un teórico de la argumentación y un retórico, porque hemos tenido ya programas con un teórico de la argumentación y un estudiante que está trabajando el tema de la retórica y su actualidad en los discursos. Precisamente, y sería interesante ver estas tres metodologías a propósito de un discurso. Bueno, yo había leído a propósito de Donald Trump, y como para preparar un poco algo de material para la entrevista, una entrevista que le hacen a Donald Trump en CNN español el 21 de enero de este año. Palabras más, palabras menos, pues le preguntan a él sobre la relación de Estados Unidos con América Latina, en particular Brasil. Y el mandatario responde, leo textualmente lo que respondió al reportero, a la reportera: genial, debería ser genial. Nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos. No los necesitamos, nos necesitan, todos nos necesitan. Desde su perspectiva, desde toda la investigación que ha realizado en torno precisamente a los discursos de Donald Trump y qué revelan estas palabras. Creo que tiene que ver un poquito con esto que decía de somos los héroes, pero ¿qué revela? Justamente es esta idea de nosotros somos los grandes salvadores. Pero a ver, esto no es restrictivo, ¿ok? Y ahí es, por ejemplo, cuando empezamos a identificar este tipo de patrones que podemos llegar a un tipo de análisis. ¿Qué dice Donald Trump sobre México, sobre la presidenta? Lo que dijo también de López Obrador: es un gran amigo, es que es una gran mujer, es una mujer muy valiente, muy bella, muy inteligente. Pero por otro lado México nos necesita más a nosotros, ¿ok? Sí, eres todo lo grande y eres mi amiga y lo que tú quieras, pero eres mi amiga en la medida que a mí me conviene que seas mi amiga. Entonces, encontramos este mismo discurso, por ejemplo, Estados Unidos, México, Estados Unidos, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea, ¿ok? Sí. ¿Cuál es la relación que tenemos? Genial. ¿Por qué? Porque nos necesitan. Es genial porque nosotros somos los grandes proveedores, porque nosotros somos los salvadores, los héroes. A ver, no se nos olvide que ganamos la Segunda Guerra Mundial con unas comillas gigantescas. Sí. ¿Sí? Y entonces, bajo esta retórica, este discurso que se repite permanentemente, lo que nos dice, o el mensaje que subyace, es: nosotros no necesitamos del mundo, el mundo necesita de nosotros. Y acá refiero a su primera gestión. Básicamente lo que estuvo haciendo Donald Trump fue cerrar la economía norteamericana, ¿okay? Incentivar un autoconsumo que siempre lo ha tenido, ¿sí? Si algo se caracteriza a Estados Unidos es que tiene un mercado de autoconsumo muy importante, exactamente. ¿Sí? Contrario, por ejemplo, a potencias emergentes, a países emergentes que tienen que importar tecnología, armamento, lo que quiera. Okay. Él empieza a cerrar el mercado, incentiva un mercado de autoconsumo,
Y esto le va a funcionar durante un tiempo bastante importante, hasta que se da cuenta que los países no son autosustentables. ¿Ok? Ninguno, ninguno. Pienso, y nada más como nota pie de página, pienso en el caso mexicano, ¿no? Promedio, ¿cuántos kilos de tortilla por familia se consumen diario en México? ¿Cuántas toneladas de maíz tenemos que producir para poner un kilo de tortillas en cada mesa mexicana? No alcanza, tenemos que comprar. Ahora, lo mismo sucede con Estados Unidos. Y entonces se da cuenta de esto y comienza paulatinamente nuevamente a abrir su mercado. ¿Qué está haciendo con sus aranceles? Si se dan cuenta, sí, pone aranceles a cada rato, pero luego los quita. ¿Por qué? Porque es un tema discursivo, es un tema de amenaza, de yo puedo hacerlo, pero soy tan bueno que decido no hacerlo, o decido hacerlos más chiquitos. Y entonces, respondiendo a su pregunta, el mensaje es ese: el mundo necesita de Estados Unidos, pero Estados Unidos no necesita al mundo, sobrevive por sí mismo, es una entidad aislada del mundo, y el mundo es el patio de los Estados Unidos, un patio de juegos, de comercio, el mercado. Interesante, nos queda tiempo para una pregunta más. Pues más bien, ¿cuál sería el mensaje que mandarías tú respecto al discurso de Donald Trump y los peligros o las advertencias que tiene de cómo leerlo frente a los medios de comunicación, que ahora son facilísimos y nos llegan aunque no queramos? Llega el discurso, y sobre todo este discurso muy hegemónico de los medios de comunicación, el dominio del Internet que tienen precisamente las empresas de tecnología informática, sobre todo de Estados Unidos, y que indudablemente se alinean porque tienen una presión muy fuerte, ¿no? Que eso no les quita culpa. No estamos aquí para culpar a nadie, pero sí para ser responsables de lo que le toca a cada uno, ¿no? ¿Cuál es la advertencia que les das a nuestros ciberradioescuchas respecto del discurso de Donald Trump? Que en un primer momento no se alarmen tanto, ¿sí? Afortunado o desafortunadamente, dependiendo de dónde nos posicionemos, hay un montón de restricciones. Si bien es cierto que en este momento Donald Trump tiene una mayoría, por ejemplo, en el Congreso, los congresos finalmente son contrapoderes, ¿no? Que tratan de pronto de frenar un poquito algunas cuestiones. Eso en un primer momento. Luego, el discurso de Donald Trump es claro en el sentido, que lo decíamos, de construir un enemigo político. No te sientas parte de ese enemigo político, ¿ok? Los grandes personajes como Donald Trump, los showman, justamente lo que buscan es eso, ¿ok? No buscan que hables bien o que hables mal de ellos, buscan que hables. Entonces, una, no alarmarnos. Número dos, analizar bajo qué contexto se dice qué, y, en todo caso, cuáles son las repercusiones reales que puede tener en función de todo lo que ya conocemos, ¿no? De todo lo que hemos transitado. Sube los aranceles, relájate, en 15 días los va a quitar. ¿Sí? Es que habla mal y se va a ir a la guerra contra China. No, no se va a ir a la guerra contra China. ¿Okay? Oye, es que Rusia y me tiene enojado Vladimir Putin. Sí, déjalo que haga su coraje. ¿Okay? Creo que en este momento no hay, pienso que, o quiero por lo menos pensar, no hay un presidente de una potencia, por ejemplo, militar importante, que genuinamente esté pensando en ir a la guerra en esos términos. La guerra se da en otros contextos, se da en una guerra económica, se da en una guerra política, cultural, pero militarmente estamos relativamente estables. Entonces, una, no se alarmen; dos, analicemos en qué contexto se dice qué cosa; y tres, bajo la experiencia, y esto lo podemos buscar en internet sin ningún problema, bajo la experiencia de su primera gestión, su primera administración, y lo que lleva de esta segunda, ¿qué podemos esperar? Pues nos vamos a dar cuenta de que no mucho. Es decir, sí va a haber un impacto, sí, siempre nos pega, pero no es, hemos sobrevivido. Ya sobrevivimos una primera administración, vamos bien por la segunda. Muy bien, pues ahí está el tema del día de hoy. A todos nuestros radio ciberescuchas, doctor Juan Manuel Jiménez, de ahora en adelante Estudio Humanitatis Radio es su casa. Cuando quiera venir y platicar con nosotros sobre alguno de sus temas de investigación, alguna publicación que tenga y que quiera compartir, pues con gusto será este el espacio para que pueda presentarlo. Y pues a todas las personas que le dieron like, que dejaron sus comentarios y preguntas y que estuvieron siguiendo la transmisión en vivo, muchísimas gracias. El próximo viernes tenemos la presentación del poemario de Iván Foy García, que pues acaba de estrenar una publicación, El lenguaje del silencio.
Aproximaciones al lenguaje del silencio. Y el autor nos prometió un ejemplar para rifar, así es que no se pierdan la transmisión del próximo viernes. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Héctor. Hasta luego.